Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia en esta sesión relativa ahora a la ética pública de los actores políticos, ¿no? Voy a compartir una presentación para ir guiando la sesión a petición de algunos de ustedes, ¿no? Que me indican que les resulta más adecuado tener apoyo visual. Entonces, vamos a ver si resulta, ¿no? Bueno, hablar de la ética, desde el punto de vista de la ética pública, significa, por un lado, centrarnos en el comportamiento público y luego definir a los actores políticos, ¿no? Los actores políticos y sobre todo los actores políticos relevantes. En principio, todas y todos somos actores políticos, ¿no? Es decir, todos, nuestra acción, la parte de el decir, denominar actora, actrices, actores a las personas quiere decir que tienen capacidad de agencia, ¿no? En sociología esto quiere decir que pueden decidir por sí mismas, por sí mismos, ¿no? De alguna manera con estas ideas que vienen del iluminismo, en torno a la reflexión, en torno a el quehacer, pero es un quehacer pues individual en algún sentido, pero que implica que tienen voluntad y que esa voluntad es libre, ¿no? No únicamente pensamos, cuando digo voluntad libre, en la acción de votar, ¿no? Sino en todos aquellos comportamientos, en todas aquellas interacciones que tenemos con lo público. Es común, por ejemplo, ¿no? Que cuando se acusa a alguien, voy a decirlo así, y no lo digo por hacer resonancia pública de ningún discurso, solo para poner el ejemplo de la acción, ¿no? Y ahorita profundizo un poco más en ello, pero es común cuando escuchan es que son personas enajenadas o son alienadas o son, ¿cómo se llama? Son masas, es que, ¿cómo le llaman? Como son títeres, ¿no? Ahí le están restando capacidad de agencia, restándole agencia, ¿no? O sea, no le están dando el crédito suficiente para que orienten su comportamiento público, su comportamiento con las y los demás en torno a asuntos políticos libre, ¿no? Se están diciendo es que no tienes la capacidad para reflexionar, para tomar una decisión, ¿no? En ciencia social, la acción es un término relevante, fundamental para comprender justamente, ¿no? Esos componentes sociales que somos las personas, ¿no? Si no tuviéramos acción, ¿no? Si no tuviéramos capacidad de hacer, de decir de una manera libre, entonces seríamos únicamente autómatas, ¿no? Seríamos algo así como robots. O en todo caso, seríamos manipulados. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque la manipulación es una cosa que tiene resonancia pública, ¿no? Manipular a las personas para obtener una ventaja electoral. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Actos que trastocan la libertad del voto, ¿no? O el voto libre, ¿sí? Justamente porque habría una intención de manipulación. Eso desde un punto de vista de sociales. Desde un punto de vista jurídico, pues la voluntad es el acto, digamos, fundamental para celebrar actos jurídicos, ¿no? La libre manifestación de la voluntad está inserta en cualquier acto individual, ¿no? Inclusive en actos colectivos, cuando son agregados de intereses, habría una cierta importancia de que aquellos que acuden a un llamado sean libres, ¿no? En ese llamado, ¿no? Entonces, vamos a definir a los actores políticos relevantes, en tanto que todas seríamos actores, actrices políticas, pero el peso es distinto, ¿no? Si bien es cierto que, como les comenté, en la Ley General de Delitos Electorales hay delitos que pueden cometer cualquiera, que no necesitan una calidad subjetiva específica, y por lo tanto sería también la ética de las personas en general, ¿no?
ahorita vamos a dedicarnos a definir a los actores políticos relevantes, que son aquellos que tienen una capacidad de influencia mayor por la posición que ocupan, ya sea por los recursos que manejan, ¿no? Los recursos ya sea simbólicos, ya sea económicos o ambos, ¿sí? Ya sea por la posición que ocupan en términos laborales, ¿no? Es decir, que puedan, no digo que deban, pero que puedan en algún momento coaccionar, solicitar a los individuos que orienten su comportamiento político en un determinado sentido, ¿sí? O que por las actividades que desempeñan en la parte electoral propiamente puedan trastocar los principios de legalidad, equidad, individualidad en cuanto al voto, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa sería la parte de cómo definir a los actores políticos relevantes, ¿no? Que tienen una importancia derivada de la función, de la posición que ocupan, sea una posición, digamos, formal, institucional, sea una posición de simbólica, ¿no? Un líder, por ejemplo, líder que no necesariamente es un líder político en sentido estricto, ¿no? No maneja recursos propiamente, pero tiene una capacidad de discursiva, de movilización, que la gente le cree, pues, o en el caso de los ministros de culto, ¿sí? Este significado que pueden tener para algunas personas, lo que diga el prelado, ¿no? O el líder religioso que sea, porque no solo son católicos, ¿no? Entonces, entre los actores políticos relevantes vamos a encontrar desde luego los partidos políticos, que tienen distintas manifestaciones en el comportamiento ético, distintos deberes, primero deberes jurídicos y luego deberes deontológicos, ¿no? Orientar su acción en una determinada, de un determinado modo. Luego funcionarias y funcionarios públicos de casilla, ministros de culto, medios de comunicación, y tendríamos que incluir aquí, porque vamos a revisar un criterio con relación a esto, con los y las observadoras electorales, ¿no? Entonces, vamos a pensar pues en aquellos que pueden tener una influencia, no quiero decir necesariamente determinante, ¿no? Porque dice que pueden tener una influencia en el debate público, en la formación de opinión, ¿sí? Que tienen una cierta credibilidad o que ejercen un cargo que les coloca en una situación que puede representar una cierta ventaja a la hora de formar opinión pública, ¿no? Lo vuelvo a decir, yo sé que he insistido mucho en eso desde la semana pasada, pero hay que decirlo siempre, ¿no? La formación debida de la voluntad colectiva, ¿sí? Que no es solo la suma de voluntades individuales, ¿no? No solo son personas que en su individualidad acuden a votar, ¿no? Sino que tiene dimensiones colectivas, tiene dimensiones que rebasan a los y las sujetas que votan, ¿sí? Entonces eso tenerlo bien presente, ¿no? No son suma de actos individuales, aunque lo individual también importe. Pero bueno, entonces orientar la acción en términos éticos puede querer decir varias cosas, ¿no? Hay códigos de ética por un lado, o sea, tiene una parte normativa y tiene una parte que no es normativa, pero que sí nos da pauta, ¿no? Que nos da una idea de cuál tendría que ser el comportamiento esperado, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar que habrá o no sanciones, ¿no? Habrá sanciones de tipo penal, de tipo electoral, de tipo administrativa. Ya haremos bien esa diferenciación, pero ayer habíamos dicho, ¿no? Puede suceder en el derecho electoral ese tipo de consecuencias. Administrativas, el régimen sancionador, penales, la FICEL, ¿no? Y electorales en sentido estricto, pues las nulidades, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ir definiendo el actuar de cada uno de ellos para después centrarnos en los procesos electorales y el quehacer gubernamental, ¿no? Bueno, entonces los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos ya dijimos de manera general que tienen una función de intermediación, ¿no? Son intermediarios seguimos en esta lámina, ¿eh? Ahorita estoy viendo única y exclusivamente la lámina para que no se me olvide avanzar. Entonces, los partidos políticos tienen una función de intermediación entre la ciudadanía y los cargos públicos, ¿no?
Ya vimos que en un régimen competitivo son sujetos de derecho y de derechos, ¿no? O sea, están regulados por el derecho, pero además gozan de derechos, prerrogativas, ¿no? Las distintas que marca la ley, por un lado. Tienen obligaciones, y la principal obligación sería la de representatividad efectiva, ¿no? ¿Por qué digo que la principal? Si nosotros vemos la Ley General de Partidos Políticos, pues vamos a ver que los partidos están obligados por la ley. Primero vamos a ver obligaciones jurídicas y cómo esas se vinculan con obligaciones o digamos, desde un punto de vista de la racionalidad y de la ética, ¿no? Para orientar su comportamiento, ¿no? Su comportamiento público. Entonces, los partidos políticos, decía, tienen obligaciones jurídicas y la principal es la representación. Tienen que acreditar, antes que otra cosa, ayer lo veíamos de manera muy general, que representan a un mínimo poblacional, ¿sí? Por eso tienen que celebrarse asambleas por lo menos en 200 distritos o en 20 entidades federativas, con un mínimo de asistencia que en su totalidad no sea menor al 0.26% del padrón electoral utilizado en la elección anterior. Representatividad, ¿sí? Entonces tienen que acreditar que cuentan con un número mínimo de militantes. Y ahí empieza a caminar la cosa de lo ético, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque los partidos políticos no solo son esa intermediación entre las personas, entre la población y los cargos de elección popular, también son competidores, ¿no? Es decir, también son instituciones, agrupaciones que buscan el poder. Yo no digo que el poder acomode lugar, esa es otra de las dimensiones de la ética. Ahorita estamos viendo la ética en cuanto a su fundación, su representación y su vinculación con la militancia, ¿no? O sea, tiene varias dimensiones. Entonces, en el caso, decía, de los partidos políticos, también tienen una función de llegar al poder, de competir por el poder. En la competencia por el poder, entonces vamos a encontrar distintas posibilidades de comportamiento. Asegurada la representación, ¿sí? Asegurada la parte de la militancia, vamos a ver la primera dimensión de la ética, ¿no? Cómo se forma, y aquí estamos en el mundo del deber ser, ¿sí? Cómo debería de formarse la militancia, ¿sí? Los partidos políticos responden a un derecho humano de asociación, ¿no? Y libertad de asociación. Y después, desde luego, libertad de manifestación de ideas. Pero, de acuerdo con el régimen mexicano, esa libertad de asociación está condicionada a que haya no solo un comportamiento debido y esperado, sino un comportamiento jurídicamente vinculante, ¿sí? Los comportamientos jurídicos vinculantes, en este caso, están vinculados al quehacer ético de los partidos porque la representación que los conforma, es decir, la ciudadanía que los conforma, tiene que acudir libremente a las asambleas de conformación, ¿no? Es decir, también está en la Ley General de Partidos Políticos, no pueden intervenir, por ejemplo, organizaciones gremiales y religiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tendrían los recursos para movilizar a personas. Es algo que pasaba en el régimen político del partido hegemónico, ¿no? El gobierno, en realidad, ¿no? Ser parte del gobierno era ser parte del partido, se credencializaba. Tenían esta figura denominada la corporativización, ¿no? Que era darle el monopolio de la representación a determinados actores. Entonces, si tú querías trabajar en tal lugar, pues estabas afiliado a la CTM, que a su vez era afiliado del PRI, y entonces tenías que ir a los actos políticos y te llevaban, ¿no? A la fuerza. Bueno, a la fuerza, pero pues tenías que ir, ¿sí? Había los medios, pues, para coaccionarlo, ¿no? Entonces, la relación con la militancia tiene que estar mediada, ¿sí? Por la voluntad de quienes acuden, ¿no? Lo cual quiere decir que no tendría que haber coacción, ¿sí? Entonces, ese primer acto de manifestación de intención, ¿no? Queremos ser un partido político y entonces nos asociamos. Esa convocatoria a la asociación tendrá que ser en la medida de lo posible, en la medida de lo deseable, ¿sí? Lo más transparente posible, ¿no? Con relaciones de horizontalidad, ¿no? Yo sé que los partidos políticos tienen una dirigencia, que tienen, es más, líderes morales que son indispensables para la formación de los partidos, ¿no?
Angelo Panedianco, en un libro que se llama así, Los partidos políticos. Es un libro clásico, ¿no? Pero que dice la importancia de la institucionalización de los partidos proviene de la capacidad de trascender a sus fundadores, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, digo, habrá quien sepa, pero yo la verdad no sé y no es algo que me preocupe mucho. ¿Quién fue el fundador de, vuelvo otra vez y lo vuelvo a decir, ya sé que repito las cosas, pero lo digo únicamente para, aunque sí voy a usar ejemplos mexicanos en este caso, para evitar polémicas, ¿no? El fundador del Partido Demócrata, pues quién sabe, ¿no? Los fundadores del partido, no sé. Habrá quien sí sepa que haga esos estudios históricos, ¿no? O en partidos mexicanos, ¿no? Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario. Ya murió hace muchísimo tiempo, ¿no? El partido sobrevivió porque construyó una estructura tal que le permitió la supervivencia. Entonces, eso solo como paréntesis para decir, tienen fundadores. Y los fundadores, obviamente las fundadoras, tienen recursos, ¿cómo se llama? Simbólicos que movilizar, es decir, son líderes, ¿no? Pueden estar o no en el gobierno. Ya el nacimiento de los partidos y sus fundadores, pues tiene diferentes trayectorias. Pero eso obviamente, el que haya líderes quiere decir que hay una asimetría, o sea, no es totalmente horizontal, ¿no? No es lo mismo una persona con recursos simbólicos, digo, ¿no? No digo recursos de dinero, puede ser también que lo coloque en la esfera pública, ¿no? Para decir, pues yo tengo más capacidad de movilización, de asociar y de pedirle a las personas que formemos un partido todas y todos, ¿no? Entonces, no es que sea totalmente horizontal, pero se pide horizontalidad en cuanto hacia los motivos, ¿no? Los motivos para los cuales se busca competir. Por eso también hay dentro de las solicitudes, pues documentos, ¿no? Ayer veíamos documentos, ¿sí? Estatuto, ideología, ¿sí? Cómo se posicionan en el espectro político, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta de otra dimensión, es cómo se vinculan con el espacio público. Pero ahorita decía la militancia, ¿no? Entonces, que sus integrantes, aunque no sea totalmente horizontal la relación, la manera de asociarse sí sea horizontal, ¿no? Vamos por propia voluntad, estamos convencidos, nos convocan, ¿sí? Y vamos a tomar parte de las decisiones y vamos a legitimar a los órganos de dirigencia, ¿sí? A partir de este acto fundante. Entonces quiere decir que tanto los miembros del partido como las dirigencias, los líderes, ¿no? Las lideresas, establecerán estas relaciones de comunicación debidas, ¿no? Eso para con la militancia. Una vez constituidos, ¿sí? Tienen otras obligaciones. Insisto, obligaciones de iure, obligaciones de derecho y obligaciones en términos de deber ser, ¿no? Que muchas veces pueden ir de la mano, ¿sí? El comportamiento esperado, pero no necesariamente ocurre así. Entonces, por eso es que, aunque haya formas de verificar que efectivamente quienes acuden, quienes son las y los militantes, lo hacen por propia voluntad, ¿sí? Siempre puede ocurrir alguna cosa que distorsione ese acto de creación, de manera tal que las y los líderes políticos, en su quehacer, en su acción, a la hora de ejercer este derecho de asociación, a la hora de llamar, a la hora de convocar, tendrán que hacerlo de manera tal que se apeguen a principios democráticos. Y el primer principio democrático es reconocerle la capacidad de agencia, justamente, a las personas, es decir, a la militancia, ¿no? Y ser claros en cuanto a los motivos, en cuanto a la plataforma, en cuanto a la inserción democrática del partido, no llevarlos con falsas esperanzas, ¿no? No es una falsa esperanza decir vamos a ganar, porque pues todos los partidos buscarían eso y para eso buscas una plataforma, inclusive para decir vamos a llenar el hueco que han dejado los otros partidos, ¿no? Son insuficientes las formas actuales, vamos a formar uno nuevo. Ahí hay una expectativa y cuando formamos uno nuevo vamos a triunfar, pero no llevarlos prometiendo algo que no se puede materializar, ¿no? No llevándolos prometiendo, bueno, es que si tú formas parte de mi partido, vas a ser el presidente del partido, ¿no? Y es engañar, ¿sí? Te voy a ser candidato a,
y entonces ya no hay un acto tanto de voluntad como de interés, ¿no? Entonces, son prácticas, no podemos asegurarnos, ¿no? Esto en muchos sentidos ni siquiera es un problema de derecho, que, bueno, pues es que hay que resolverlo con más leyes, ¿no? ¿De qué manera nos aseguramos? Es que no te puedes asegurar de eso, ¿no? No te puedes asegurar efectivamente de que las candidaturas, de que las militancias, todas hayan sido actos de mera voluntad. Puedes tener documentos que así lo digan, pero no puedes asegurarte de manera completa y para todo momento que así sea. Entonces hay una conducta esperada, ¿no? Bueno, entonces eso con relación a la militancia, la dirigencia, la selección de candidaturas y la resolución de conflictos internos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las relaciones entre militantes y los partidos políticos, ¿no? Por eso se pide que haya una estructura que garantice que haya medios para resolver, pero las prácticas pueden ser ajenas inclusive a esos medios e insisto, no todo es un problema de derecho, ¿no? Y luego está el quehacer ya de las propias candidatas, candidatos, coaliciones, una vez que han sido seleccionadas, ¿no? Hay figuras jurídicas, la culpa invigilando, ¿no? O sea, si al partido político se le puede responsabilizar también por la conducta indebida que lleva a cabo la candidata o candidato, ¿sí? Pero otra vez, no todo es un problema que se resuelva con medios jurídicos, ¿no? Trascienden al derecho, por eso hay conductas esperadas. ¿Sí? Que no necesariamente van a ser siempre reprochadas jurídicamente en alguna de las tres vías, ¿no? Bueno, entonces, luego, si los partidos son representación, tenemos esa dimensión. Pero los partidos también son competidores, ¿no? Entre ellos, como institutos políticos, ¿no? De manera tal que se espera que igualmente las relaciones entre los partidos políticos estén mediadas por el respeto, desde luego, a las reglas, pero por la transparencia igualmente entre uno y el otro, que sería la conducta deseada en la contienda electoral, pues uno que entre los partidos, ¿no? Ahorita vemos entre el electorado, o sea, tienen varias obligaciones. Insisto, algunas están atravesadas por el derecho, pero el derecho en muchas ocasiones se revela insuficiente para regular absolutamente todo. Y no hay régimen jurídico que alcance, pues. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Entonces, pues se espera que en la competencia electoral, pues haya, digamos, condiciones más o menos, ¿no? En donde un partido y otro como competidores, primero, pues acepten las reglas, ¿no? Y segundo, no hagan mal uso de las mismas, ¿no? Esto puede detectarlo o no el derecho, ¿sí? Es decir, puede resultar en una sanción o no, ¿sí? Puede haber distintas conductas indeseadas o indeseables a la hora de tener partidos políticos. Y aquí se vincula, sobre todo cuando tenemos partidos políticos y sus relaciones con otros actores, ¿no? Sea gobiernos, en cualquiera de sus niveles, sea factores de poder, que no necesariamente son solo el poder, no solo es el gobierno, ¿no? Factores de poder económico, ¿no? Factores de poder, pues sobre todo económico, ¿no? Que siempre es político, y entonces que haya apoyos indebidos, sean detectados o detectables o no, ¿sí? Es decir, estas relaciones, ¿cómo se forman? Ahora, en el caso, ahorita lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con los medios de comunicación, pero en el caso de los medios de comunicación, sí, yo no sé si sea deseable o indeseable, porque más o menos puede intuirse las relaciones que tienen, por lo menos, o la orientación que tienen política, ¿no? No sé si las relaciones con partidos políticos, aunque también sucede, sobre todo esto lo sé, de entidades federativas específicas, ¿no? Que luego los periódicos o pertenecen a un funcionario, a un brazo de los políticos, ¿no? Entonces, el uso que puedan hacer de los medios a su alcance, que sea otra vez transparente, que esté mediado por la transparencia,
no transparencia en términos del artículo 6º, ¿no? De que yo pueda pedir rendición de cuentas y haga una solicitud de información, sino transparencia en el sentido de motivos, en el sentido de qué hacer, ¿sí? Esa es la conducta esperada, la conducta deseable, ¿sí? Cuando pido el voto, lo mismo, ¿no? Se espera que no hagan mal uso del dinero, que no compren votos, que no ofrezcan cosas, ¿no? Y cuando ofrecen, entonces tenemos un problema, mayor problema cuando ese ofrecimiento es por parte de los gobiernos. Pero bueno, entonces, todos este tipo de cosas, ¿no? Dádivas, etcétera, ¿no? Para condicionar de alguna manera el voto y aprovecharse de una situación de necesidad, ¿no? Y decía, los vínculos que pueden tener con otros factores de poder, ¿sí? Porque una cosa son las dádivas que pueden prometer la gente en estado de necesidad y otra cosa son las dádivas que pueden prometerle a gente que no tiene estado de necesidad, pero que puede enriquecerse con las arcas públicas, ¿no? Te prometo que cuando llegue no te voy a condonar todos los impuestos, ¿no? Se puede, habría facultades para, pero sería indebido, ¿no? Las arcas públicas se quedan sin dinero por una promesa de campaña, ¿no? Insisto, eso en cuanto a los partidos como competidores. Tendría que haber una competencia leal, ¿sí? Esperada, deseable, de conformidad con los recursos, de conformidad con la pauta y de conformidad con la información verídica, contrastable, ¿sí? Respetando los tiempos, desde luego los tiempos de campaña y pre-campaña. Independientemente, fíjense, independientemente de que haya sanción, en México hay muchísimas sanciones, ¿no? Hay 1000 expedientes. Hace como un mes, me tocó ir a Toluca, al Tribunal de Toluca, y para las precampañas, solo para la gubernatura, habían ya resuelto 1000 recursos de impugnación, 1000 solo para la gubernatura, ¿no? Entonces, esa hiperlitigiosidad también tiene su parte ética, a ver si llegamos a esa, ¿no? De los abogados electorales que buscan, ¿no? Como convertir todo en temas litigiosos porque resulta redituable, ¿no? Entonces, bueno, competencia esperable y esperada, ¿no? Aún en las alianzas, aún en el debate, ¿no? Ser transparente, y ser claro en cuanto al perfil del partido político, en cuanto a la ideología, en cuanto a los valores, en cuanto a su inserción democrática, ¿no? Desde luego la competencia por el poder, pues siempre va a poner muchos asegúnes con esto, ¿no? Y las relaciones que puedan tener con otros factores de poder, ¿sí? Bueno, funcionarias públicas, ¿no? Como otros actores relevantes. Entonces, estos serían todas y todos aquellos que ejercen un cargo público, que tienen una relación directa laboral con el Estado, y se hace todavía más relevante para aquellos que tienen personal a su cargo, ¿no? Un policía de una patrulla, pues es un funcionario público, pero no es lo mismo policía que el comandante, ¿no? Para no poner un ejemplo de otro lugar, un alcalde de una alcaldía en la Ciudad de México, ¿no? O el presidente municipal, no es lo mismo que, no sé, un policía municipal, ¿no? Tiene personal a su disposición, a su mando, y entonces ahí esperaríamos igualmente, ¿no? La desvinculación de la o el funcionario con el tema electoral, en la medida de lo posible, ¿no? Y él podrá tener su ideología y podrá hacerla explícita en ciertos espacios, ¿no? Ciertos espacios. La cosa con los funcionarios públicos es que no dejan de ser funcionarios y funcionarios públicos en su vida social, digamos, ¿no? Por eso es la ética pública, ¿no? Entonces, en su casa podrá decir una serie de cosas, pensar, pero cuando esto lo lleva a lo público, pues tendrá que ser específicamente cuidadoso. Insisto, esté o no regulado por la ley, sí hay regulación, ¿no? Sí hay regulación en tanto a qué puede o qué no podría ser un funcionario público, si puede ir o no a un acto electoral. La respuesta es depende qué haga, ¿no? Puede ir siempre y cuando, primero, no sea día laboral. No siempre está especificado qué cargos públicos tienen días laborales o no. Si se trata, por ejemplo, lo digo como el cargo, ¿no? Presidente de la República, descansa sábados y domingos, no me queda muy claro. Y si va a un acto público, depende. O sea, primero ahí tendríamos que decir, ¿está en horario laboral? Si no, y entonces ahí hay una primera dimensión.
Si no está en horario laboral, eso ya por sí mismo lo exime, depende de qué haga, ¿no? Si llevó a más personas y esas personas son subordinadas suyas, no importa si es horario laboral o no. Está penado, pero independientemente de que no lo estuviera, ¿no? Ahí hay un comportamiento indebido porque estás aprovechando tu posición para movilizar, para restarle acción, agencia a las personas que estén a tu cargo, ¿no? Entonces, la ética pública del funcionario público es tanto personal como funcionario público. Entonces, van a un acto, ¿pueden participar? No. ¿Pueden ir? Sí, siempre y cuando no sea horario laboral, ¿sí? Pero además ellos ejercen recursos, ¿no? No solo tienen recursos humanos a su cargo, tienen recursos materiales, ¿no? O sea, dinero. Y ese dinero lo pueden utilizar para distintas cosas. Pueden hacer propaganda, sí, propaganda gubernamental, sí, pero no pueden hacer propaganda gubernamental en tiempos electorales, ¿no? La delimitación es clara, pero no es que hasta ahí, y bueno, pues ahí está en la ley, ¿no? Pero la conducta esperada, ¿no? Sería que siempre lo observaran, que no hubiera maneras de tratar de darle la vuelta, ¿no? De decir, bueno, es que yo le pinté con estos colores, bueno, es que utilice, ¿sí? Entonces, la conducta esperada que puede o no estar atravesada por el derecho, en el caso de la función pública, que tiene que ser neutral, estás trabajando para el Estado, ¿no? Para el Estado en el nivel de gobierno que sea, pero eres un empleado que ejerce una función que no tendría que estar conectada directamente con las preferencias político-electorales, aunque las tengas. No se les puede pedir que no tengan. Se les puede pedir, eso sí, en algunos casos, discreción con relación a sus preferencias. Bueno, estamos en ese debate actualmente, ¿no? Por un lado, de personas que quieren posicionarse en la esfera pública, ¿no? Posicionarse como, pues, candidatas, candidatos, o simplemente posicionarse, ¿no? No hay un llamado explícito al voto, trasciende al derecho, ¿no? Si dices, es un acto anticipado de campaña, pues depende, ¿no? No se puede discernir de manera tan nítida porque no hay un llamado expreso al voto, por ejemplo, ¿no? Pero sí es una persona claramente identificable que está tratando de ponerse ahí, ¿no? En el ojo público, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué debe de hacer? ¿Pueden hacerlo? ¿Deberían de hacerlo? No, no deberían. Definitivamente no deberían. El ejercicio de su función no tendría por qué estar, eh, ser utilizado para una plataforma política. Es un problema, yo lo voy a llevar a nivel local, es un problema en la Ciudad de México, que siempre, y cuando digo siempre es desde que hay elecciones, la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México quiere ser presidente. No hay otra posición. Antes, en el régimen autoritario electoral priista, era el secretario de Gobernación. Luego empezó a cambiar eso, ¿no? Con Cedillo ya cambió y todo, ¿no? Pero era el secretario de Gobernación el que tenía, bueno, en realidad antes, porque fue Miguel de la Madrid, fue secretario de Programación y Presupuesto, se llamaba igual Salinas, ¿no? Se rompió esa tradición ya con este llamado neoliberalismo, ¿no? El chiste es que, pero eran funcionarios públicos, ¿no? Aquí es ya desde lo local y específicamente desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no ha habido jefe de gobierno que no tenga aspiraciones presidenciales. Y ese es un problema porque entonces utilizan la ciudad como trampolín, pero pasa a nivel local, ¿no? Aquí no podría generalizar, pero el problema pues es que se utiliza la carrera política como un trampolín para otra cosa. Se decía en un lugar que, y esto puede ser extrapolable a muchos otros, ¿no? Pero un municipio donde decían, mira, llega el presidente municipal, el primer año no hace mucho porque pues está acomodando cosas, ¿no? El segundo año trabaja y el tercer año ya está pensando en su campaña, entonces pide licencia. Entonces, trabajan un año, o sea, la función pública que tendría que tener, ¿no? Seguir los términos, ¿no? Es decir, concluye tu mandato, pero como hay una, digamos, ¿cómo lo debo de decir? Una
una ambición, no sé si esa sea la palabra más, porque no es neutral decir son ambiciosos, ¿no? Hay una, pues hay ganas, vamos es que no sé cuál sea la mejor palabra para decirlo, ¿no? Pero tienen una perspectiva, ¿no? De crecer políticamente y entonces el cargo lo utilizan para eso. No digo que sea esta una generalidad, ni siquiera con ello afirmo que quienes hayan sido jefas o jefes de gobierno o sean, hayan utilizado solo para construir su candidatura, pero cabe la posibilidad de, porque se utiliza la función con otro objetivo, ¿no? Se utiliza para construir una plataforma política, ¿sí? No es que sea ilegítimo tener aspiraciones políticas, es que no utilizas el cargo para eso. ¿Tenemos algún comentario por acá? ¿De quién levantó la mano? Ya no la veo. Aspiran a ser. Sí, sí, esa sería como la mejor forma de decirlo en términos neutrales, ¿no? Tienen aspiraciones. Las aspiraciones no son ilegítimas. El problema es cuando se vincula con la función y entonces la función ya nada más es un medio para progresar políticamente, ¿no? Podría serlo si es, bueno, un buen funcionario que quiere ascender, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí se van entrecruzando estos comportamientos y que, insisto, no es cuestión de tener más leyes o de tener más sanciones, ¿no? Sino de la conducta que se espera que observen, ¿sí? Eso en el ámbito gubernamental, pero las y los funcionarios públicos no son solo los del gobierno, también son los de los poderes judiciales, también son los de los órganos constitucionales autónomos, también son los y las legisladoras, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto debes de usar la tribuna, ¿no? Es decir, no solo la tribuna parlamentaria, ¿no? Sino la atención que tienes como funcionario público para posicionarte, ¿no? Para hacerte notar, para verte, para que después, ¿no? Tenga, o sea, esta como una suerte de resonancia, ¿no? Utilizar los medios de comunicación, utilizar los medios a tu disposición para que la gente te conozca porque tienes una aspiración hacia la ascensión política, ¿no? Hacia el ascenso político, ¿no? Entonces, esto, ¿no? El comportamiento esperado. Los funcionarios de casilla, pues desde luego está mucho más acotado, porque ahí sí, pues es el día de la jornada electoral, ¿no? Bueno, un poquito antes, ¿no? Para quienes son presidentes de casilla, reciben los paquetes, ¿no? Pero ahí está acotado y están muy definidas sus funciones, ¿no? Pero desde luego, pues ellos también tendrán que conducirse con base en principios, ¿no? Que pues los funcionarios de casilla votan, ¿no? Las y los funcionarios de casilla votan y por lo tanto tienen preferencias. Las preferencias no está mal, ni de los funcionarios, ni de públicos, ni los funcionarios de casilla. El chiste es que llevarlos a la función es el problema. Y decía que estamos en medio de ese debate no solo por la cuestión relativa a los actos anticipados de campaña y las plataformas que pueden construirse a partir de utilizar los recursos al alcance, ¿no? Sea en el nivel que sea, sino, este es un tema espinoso por ahí, ¿no? Porque hay la reforma electoral prevé la idea de la libertad de expresión, ¿no? Entonces dice, bueno, que los funcionarios públicos, siempre y cuando no utilicen recursos públicos, puedan hacer manifiestas sus preferencias electorales, es decir, aún si son legisladoras, legisladores, pues, ¿qué tiene? Que vayan y digan que apoyen a una determinada candidato o candidato. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que rompe la equidad, ¿no? Porque la equidad supondría para los partidos, candidatos, estar en las mismas posibilidades, no solo de mandar el mensaje, sino de responder al mismo, ¿no? Entonces, el que tiene la bancada más grande, pues tendrá más posibilidades, en todo caso, de que tenga más resonancia su mensaje, ¿no? Quien tenga la presidencia o gubernatura del estado o del país, pues tendrá mayor alcance igualmente para colocar su mensaje en la esfera pública, ¿no? Entonces, el amparo en la libertad de expresión, sí, bueno, pero ¿por qué no podría hacerlo? Porque choca con la función pública, ¿no? Por más de que si la ley lo permite, si será controvertible o no,
la dimensión no es lo que la ley pueda decir, ese es siempre el problema, ¿no? La ley puede preverlo, puede no preverlo, lo cual no quiere decir que por ese solo hecho la conducta esperada tenga que ser solamente la que se adecue a la ley y lo más pegadito posible al límite, ¿no? Entonces, bueno, este debate en torno a la libertad de expresión pues resulta interesante. Para mí, desde mi posición personal, rompe con la equidad, ¿no? Por esto que decía, ¿sí? Independientemente de que pueda ser o no inconstitucional, eso yo no lo decido, pero rompe con la equidad porque no tienen las mismas posibilidades los otros de responder desde el mismo espacio. Luego los ministros de culto. Ha habido inclusive anulaciones de elecciones, ¿no? Por ministros de culto que rompen el principio de laicidad, ¿no? Que hacen un llamado expreso. Porque los ministros de culto, además, pues tienen ellos una capacidad de movilización distinta, ¿no? Un poder simbólico, una autoridad en algunos lugares. Habrá otros en los que tengan menos autoridad, pero que de todas maneras ejercen una posible cierta influencia, vamos a decirlo así, una posible influencia para con los fieles, para con su congregación, ¿no? De manera tal que además no solo está el principio de laicidad, la separación iglesia-estado, sino que sería indeseable, ¿no? Que ellos utilizando esa posición que tienen, que es aparentemente vinculada con otra cosa, ¿no? Con un orden más bien trascendental, con un orden teológico, ¿no? Lo utilicen, ¿no? Utilicen esa posición para tratar de influir, ¿no? Como ministros o ministras de culto, ¿no? Desde luego, no solo para tratar de influir en términos político-electorales estrictos, es decir, el llamado hacia un partido político en lo particular, sino inclusive pronunciarse, otra vez, esto no necesariamente está regulado por el derecho. No vamos a pensar que esto ni siquiera que lo tenga que regular, porque es la conducta deseada, la conducta esperada, que supone equilibrio, que supone horizontalidad, que supone argumentación, que supone reservar para ciertos momentos, en ciertos espacios, las declaraciones, el comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los ministros de culto, decía, sus posicionamientos sociales en torno a ciertos otros actores políticos. Esto sucede mucho, ¿no? Pasa también con los partidos, cuando yo decía respetar las condiciones, el debate público a los otros partidos, actuar con lealtad, ¿no? Quiere decir también que en el caso de las campañas, cuando se refieran a las otras candidatas, candidatos, coaliciones, no utilizarán medios antidemocráticos para la defenestración, ¿no? Por supuesto, la mentira por un lado, el engaño por otro, pero por otro lado, imaginemos, por ejemplo, una candidato que fuera de una comunidad minoritaria y que entonces, a partir de la reproducción de estereotipos en el discurso, trataran, ¿no?, de deslegitimar a esa candidato, ¿no? Con los ministros de culto pasa algo parecido, ¿sí? Ellos podrán decir en términos religiosos cuál es su opinión, pero no sé qué tan conveniente, aquí ya esto lo reservo un poquito, ¿no? No sé qué tan conveniente sea que hagan expresiones políticas, insisto, independientemente de lo jurídico, hagan expresiones políticas con relación no solo a partidos, ¿no?, sino a los componentes sociales que puedan suscitar rechazo, ¿no? Más allá de que la religión puede tener una posición, la religión como dogma, ¿no?, puede tener una posición más o menos discernible y clara en torno a esto, ¿qué tan conveniente es para el debate público? Yo diría muy poco, ¿no?, que los ministros de culto utilicen esa plataforma para, en la discusión pública, ¿sí?, deslegitimar a ciertos actores o ciertas prácticas sociales, ¿no? Entonces, también se esperaría de ellos ese comportamiento, ¿no? Los fedatarios públicos está un poquito más acotado, ¿no? También, así como en los funcionarios de casilla, porque tendrían la obligación ahí, y no solo moral, jurídica, de dar fe de ciertos actos que sucedan, ¿no? Y los medios de comunicación, ahí sí va a ser un problema, ¿no? Ese sí va a ser un motivo de mucha discusión, porque los medios de comunicación, por lo menos en México, o muchos de los medios de comunicación tradicionales,
provienen de una concesión, ¿no? Del Estado, ¿no? El espectro radioeléctrico es propiedad originaria del Estado y les da una concesión. Entonces, tendrían también que observar un discurso público que fuera equilibrado, ¿sí? Que fuera igualmente horizontal para con el público, pero también para con él o los políticos. Pero aquí vamos a encontrar una serie de cosas, ¿no? Entonces, vamos, digo una serie de cosas, le pongo punto, porque los medios de comunicación son un aparte, ¿no? Una lámina específica, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto, ya que definimos a los actores, entonces la acción política, ¿no? Comportamiento público, ¿sí? Los motivos a partir de los cuales participo activamente o pasivamente, no solo como electora, como elector, sino como un factor, ¿sí? Pensemos sobre todo, por eso, en los actores políticos relevantes. ¿Qué tanto mi comportamiento público puede incidir en un resultado electoral? ¿Sí? ¿Y qué tanto debería? Primero, bueno, no es que no pueda incidir, los partidos políticos tienen plataformas, tienen propaganda, tienen candidatas, candidatos, se van a posicionar en la discusión pública, pero su acción tendrá que estar limitada no solo con relación a las leyes, con relación al electorado, ya vimos, ¿no? Con relación a la militancia, con relación a los otros candidatas, candidatos, partidos políticos, ¿no? Y luego acá los actores políticos que deban manifestar las preferencias electorales, ¿no? Hasta dónde y por qué y quiénes, porque no todos los actores políticos relevantes, aquí tendríamos que decir relevantes, eh, tienen la misma libertad en términos expresivos, ¿no? En una mesa de diálogo, ¿no? En una mesa de debate, ¿pueden aquellos participantes hacer explícito su preferencia? Sí, sin problema, ¿no? Podemos intuir de muchas personas, inclusive, cuáles son sus preferencias electorales, pero actores políticos relevantes hay distintos, ¿no? Entonces, cuando estamos en los límites, como dice en la siguiente lámina, ¿no? Perdón, el siguiente inciso, ¿qué actores políticos deben de manifestarlo? Entonces quiere decir que si hay diferencias entre uno y otro, ¿no? No es lo mismo un ciudadano que pueda tener un cierto reconocimiento público a un gobernante, ¿no? No solo por el uso de recursos públicos, ¿no? Sino porque pone en riesgo la credibilidad propia de la institución, ¿sí? Que eso es una cosa fundamental. Entonces también, ¿no? Pensar en la institución gubernamental, ¿no? Como el verdadero freno, ¿no? La credibilidad, el buen nombre, la neutralidad que pueda tener esa institución, que si se posiciona políticamente un funcionario público de nivel alto o que representa a esa institución, entonces podría perder credibilidad. Y la credibilidad va vinculada con la legitimidad, ¿no? Y la legitimidad, como veíamos a él, con la gobernabilidad democrática. Entonces, también es una parte tanto individual como de acción, ¿no? De acción individual como de acción institucional, ¿sí? Como todo el comportamiento ético mediado por la racionalidad, ¿sí? Una acción de propia constricción, ¿no? Cuando hablamos de comportamiento y ética, entonces vamos a hablar también de estas dimensiones de lo ético, ¿no? Porque hay varias respuestas a qué es lo ético en la acción individual, ¿no? Y entonces vamos a ver dos posibles respuestas. Una, la que da Kant, y dice, pues es la reflexión con relación a los actos y su vínculo con las y los demás, ¿no? El imperativo categórico, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono ahorita, ¿no? Obra de tal manera que tu actuación pueda ser el fundamento de una ley universal. Entonces, pienso yo, si todos hicieran lo mismo que yo, ¿qué pasaría, no? Es una parte individual e individualista. La ética no solo tiene dimensiones individuales, pero bueno. Y lo otro es el utilitarismo, ¿no? La mayor felicidad para el mayor número de gente y entonces aceptar una serie de restricciones si eso provoca una situación de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión que tendría que hacer
en lo individual la persona, titular o no, que tenga un puesto político relevante, en función a sus deseos, a sus intereses, a sus preferencias, su función y la institución, ¿no? Poniendo siempre de frente, como lo más importante, la institución, que quiere decir la función que ésta tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, no condicionar la legitimidad de la institución por una aspiración política o por una adversariedad política, ¿no? Porque eso también pasa, no solo es manifestar la simpatía, sino manifestar lo contrario, ¿no? La animadversión hacia un distinto actor político, ¿no? Que tanto es conveniente porque eso, otra vez, compromete, por lo menos, compromete la neutralidad de la que se supondría esté investida la institución, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver conjunciones, ¿no? O sea, los vínculos, las relaciones. Primero vamos a ver el video y luego platicamos de este término que está en inglés, que supone apoyo, pero es que el apoyo es algo que a nosotros no nos hace demasiado sentido. En las elecciones de los Estados Unidos, y esto yo no sé si sea deseable o no y qué pasaría en el caso mexicano, pero no solo es común, sino es la práctica normal, ¿no? Es decir, todos lo hacen y no hay ningún problema con ello, de que los periódicos, el New York Times, el Washington Post, no sé, todos, e inclusive los medios de comunicación masiva, Fox News, ¿no? Hacen público el apoyo que le van a dar a un determinado candidato, ¿no? O sea, el New York Times siempre apoya a los candidatos demócratas, ¿no? Siempre. Y lo hacen explícito. Dicen, este periódico, ¿no? Entonces, ahí no solo es la línea editorial, que es una cosa, ¿no? Las líneas editoriales de los medios de comunicación, de los periódicos, de las revistas, sean en línea, sean canales de YouTube, etcétera, tienen una posición política, ¿no? Tienen una línea editorial, tienen un grupo de accionistas, de empresarios, de personas que los manejan y esas personas no son neutrales porque nadie lo somos, ¿no? O sea, tampoco vamos a pensar que la neutralidad es una característica nuestra, es una característica deseable en el comportamiento institucional. Yo podré tener mis preferencias, podré hacerlas explícitas en algunos espacios o podrán más o menos intuirse, pero cuando estoy como profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral, tengo que tener un decoro, ¿no? Porque además no solo es que yo pudiera comprometer a la institución como institución, sino que me vinculo con otros tribunales, me vinculo con partidos políticos, no directamente, ¿no? Pero hay capacitaciones, mañana voy a capacitar a un partido político y hace unas semanas capacité a otro partido político diferente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto en mi actuar público, pues va a decir, bueno, pues el que nos está hablando nos está dando una serie de elementos independientes de lo que él pueda pensar con ese partido político, ¿no? Porque además hay un profesionalismo esperado de mí, quienes me contratan, y de los propios personas a las que capacitamos, ¿no? Inclusive ustedes, ¿no? Pues no esperarían que yo viniera a hablar y les dijera mis preferencias y aprovechara que tengo mayor tiempo de plataforma para decirlo, ¿no? Y para hacer explícito esto o para apoyar una determinada causa política, ¿no? Pero bueno, entonces el endorsement no es otra cosa que el apoyo manifiesto que hacen los medios de comunicación a determinadas candidaturas, ¿no? Y les digo, es una práctica común. Pero antes que hablar de eso, vamos a hablar de los medios de comunicación y México, para que luego no digan, no, solo pone ejemplos extranjeros, ¿no? Entonces vamos a esto, permítanme tantito. Voy a dejar de presentar esta para presentar la ventana. Cancelo mi micrófono para que se pueda escuchar el video. Son 5 minutos. A lo largo de la historia, el poder ha jugado un papel bastante importante, influyendo en decisiones políticas, sociales y culturales.
En México, la tendencia al poder siempre ha sido relacionada con mandos políticos, es decir, el gobierno, debido a la enorme cantidad de recursos con la que el sistema cuenta, los lujos y exclusividades de la que gozan miembros gubernamentales, además de antecedentes que marcaron la historia de nuestro país. Impunidad, abuso de poder y censura es lo que llevó a un control total de la sociedad. Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica, llegaron medios convencionales de comunicación en nuestro país, que rápidamente se convirtieron en voceros oficiales. El control de masas y opinión pública era cada vez más sencillo. Ernesto Zedillo, siendo secretario de Programación y Presupuesto, promovió el gasto social más importante de la historia, que ha llevado bienestar a más de 10 millones de mexicanos. El monopolio informativo se mantuvo durante años, censurando y escondiendo información que pudiera dañar la perspectiva hacia el gobierno en turno. No existía una opinión crítica y el poder se concentraba solo en los altos mandos. El siglo XXI trajo consigo miles de cambios, entre ellos un crecimiento del mundo digital, y es que el Internet ya existía en México desde la década de los 90, pero fue hasta el siglo XXI cuando más mexicanos pudieron acceder a este privilegiado servicio. La evolución continuó. Nuestra nación registró importantes avances en distintas áreas, pero también desplomes económicos, alza en asesinatos y una sensación de inconformidad colectiva, que obligó a salir del poder al PRI, único partido político que había gobernado México. Inconformidad tras inconformidad, el gobierno fue creando una perspectiva social inadecuada. La población empezaba a estigmatizar al gobierno como villanos sociales, pero era difícil expresar el malestar o el sentir por los medios de comunicación que censuraban a la población. La tendencia negativa se mantuvo durante años. Sale del poder Vicente Fox y entra el nuevo presidente Felipe Calderón. La guerra contra el crimen organizado que anunció el gobierno federal en 2006 ha dejado a nuestro país más de 33,000 muertos, entre policías y... 2010, Ciudad Juárez se convirtió en la población más violenta de México. Un sexenio que registró varios escándalos mediáticos, la más baja inflación en la historia y la más alta inversión en cuestión de infraestructura, pero también el índice violento más alto de su época, una recrudecida lucha en contra del crimen organizado que disparó el número de asesinatos y el trágico caso de la guardería ABC, que dejó con un agrio sabor de boca a todos los mexicanos. Llega el año 2012 y el PRI vuelve al poder, pero con un carismático personaje, Enrique Peña Nieto. En Oaxaca estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. A su vez, en México, más de 40 millones de usuarios ya estaban conectados a Internet. En Facebook, cerca de 33 millones de mexicanos publicaban estados y Twitter empezaba a figurar con 10 millones de usuarios. Y muchos se preguntarán, ¿qué relación tendría el Internet y las redes sociales con el presidente de México? Enrique Peña Nieto es objeto de nuevas burlas en las redes sociales. Que no habría pasado mayores, pero en las redes sociales no se perdona nada. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Las redes sociales tuvieron un crecimiento desproporcional en los últimos 6 años. Enrique Peña Nieto vivió un sexenio en el que ninguna televisora, radiodifusora o periódico pudo cubrir sus espaldas. Se enfrentó directamente al monstruo de las redes sociales. La opinión ya no sería lo que una televisora mencionara. La sociedad había encontrado una nueva manera de hacerse escuchar y el gobierno tardó en entenderlo. Hechos trágicos quedaron al descubierto gracias a las redes sociales. Sucesos que años atrás nadie hubiera podido saber, ahora estaban al alcance de un solo clic. Después de que Carmen Aristegui publicara una investigación que evidenciaba la compra de una mansión de más de $7 millones por parte de Angélica Rivera, ex esposa del entonces presidente de México, a una empresa de contratos públicos, las redes sociales explotaron en contra de Peña, con hashtags como Peña Ladrón o hashtag Juicio a Peña, además de duras críticas que obligaron al exmandatario a deshacerse de la propiedad. Luego del trágico suceso en el que 43 normalistas desaparecieron, las redes sociales atacaron brutalmente.
Irregularidades presentadas en el caso enfurecieron a miles de mexicanos que mediante Facebook y Twitter generaron marchas, protestas y colocaron en tendencia frases como hashtag ya me cansé y hashtag fue el Estado, hecho que se dio a conocer alrededor de todo el mundo gracias a las redes sociales. Este y muchos hechos más obligaron a Peña Nieto a actuar conforme las redes indicaban. Cualquier error que el priista pudiera cometer estaba bajo la lupa. Investigaciones revelaron actos de corrupción en su gobierno. Las redes sociales presionaron al expresidente mediante memes y críticas para actuar. El control de masas ya no sería otra vez del gobierno. Bueno, aquí solo para decir que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pero no siempre ha sido el mismo papel, ¿no? Y no quiere decir que todos los medios de comunicación sean iguales, por un lado, ¿no? Y que todos los medios de comunicación tengan los mismos intereses. Pero hay una serie de relaciones que son cambiantes, que son interesantes, ¿no? Y que vinculan a los actores políticos, porque pasamos de un momento en donde los medios de comunicación y los gobiernos iban de la mano, ¿no? Y había algunos independientes, ¿no? Pero en realidad había como estos actos de legitimación a un acto de confrontación, que tampoco estoy con ello diciendo que esté bien, ¿no? Sino cómo cambia esa relación. O sea, ahora hay una serie de actos de deslegitimación del papel de los medios de comunicación, también por parte del poder político. Ninguna de las dos situaciones es la más deseable, ¿no? Es decir, el juicio que pueda tener una persona con relación a los medios de comunicación también tendría que ser eso, ¿no? Un juicio personal a partir de nuestra lectura, que podrá tener sus sesgos y seguramente los tiene, nuestras ideologías, pero no tendrían que estar mediadas, ¿no? Por las injerencias de los partidos, de los actores, ¿no? Más allá del papel que puedan jugar los medios de comunicación y que pueda o no gustar a los gobiernos, ¿no? Entonces, eso resulta siempre importante. Ahora, también decir, pues hay desequilibrios, ¿no? No todos los medios de comunicación tienen necesariamente la misma posición. Esa posición estaría en principio protegida por la libertad de expresión, ¿no? Y no habría mayor problema. El problema está, ¿sí? Cuando hay medios de comunicación, no hablo de México, no me estoy refiriendo para nada a México, no, pero cuando hay medios de comunicación que hacen de su trabajo la exposición de mentiras, ¿no? Y me refiero específicamente a Fox News, ¿no? Yo no sé si haya casos mexicanos, podría ejemplificarlo o no, no lo haría, pero es el caso de Fox News. Luego vean lo que hace Fox News con la plataforma de Trump, por ejemplo, ¿no? El tipo de mensajes que dan, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Un actuar indeseable igualmente de los medios de comunicación que no solo dan foro a ciertas expresiones políticas, ¿no? Sino que utilizan ese poder mediático, ese poder de penetración para dar mensajes que contrarían a los valores democráticos, porque aquí, además de estas restricciones personales, que si el imperativo categórico que decía, o la ética de la utilidad de Jeremy Bentham, ¿no? Que decía la mayor felicidad para el mayor número de personas, en detrimento, desde luego, de la minoría, en términos de equivalencias, ¿no? También tendría que ver, ¿no? Con la democracia como un parámetro para orientar el comportamiento público y entonces pensar, ¿no? ¿Qué tipo de discurso se legitima, se construye, se reproduce por los medios de comunicación, por los actores políticos y con los valores democráticos que habíamos dilucidado de pluralidad, de respeto, ¿no? Etcétera, ¿no? Voy a volver a la presentación. Entonces, el papel que juegan los medios de comunicación no es menor. O está en nuestro propio régimen sancionador, ¿no? Los orígenes del régimen sancionador fue un comportamiento indebido de los medios de comunicación.
no se pudo determinar hasta qué grado ese comportamiento indebido influyó. Por eso decíamos, es que no todo lo resuelve el derecho, ¿no? Si influyó o no es una cuestión distinta a no debieron de haber posicionado como se posicionaron en 2006, ¿no? No es necesario que acuda a ejemplos que pueden encontrarse en internet, ¿no? Pero de cómo trataron de influir. No digo si hayan influido o no, es posible que sí, es posible que no, porque también la otra parte sería, bueno, pues los receptores de la información, pues también filtran esa información, ¿no? También hay un proceso ahí intelectivo. La información no es nada más que te llegue y la repitas, ¿no? Sino que la procesas y a veces inclusive la rechazas, ¿no? Entonces no es tan tan automático, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a esto de la propaganda y cómo el régimen jurídico electoral lidia con algunas conductas indeseadas. Aquí algunos criterios, pero que me importan, ¿no? Para decir el papel que juegan, ¿no? El papel que juegan los medios de comunicación, en este caso, ¿no? La propaganda, que ya dijimos, la propaganda, como una de sus dimensiones, pues está el posicionamiento, ¿no? La manifestación de una preferencia, por una candidata, candidato, o la valoración que hace una persona, un medio de comunicación, un funcionario de un gobierno, de un partido, de una candidata, candidato. Dependiendo de eso, será lo debido y lo indebido, ¿no? La valoración que hace del propio gobierno, el gobernante, podrá ser debida, ¿no? En términos legales y en términos no legales, es decir, en términos más allá del derecho, en tiempos electorales, ¿no? Estará limitado a no hacerse. Pero aún en tiempos no electorales, por ejemplo, ¿no? No es infrecuente ver que hay funcionarios públicos que promocionan una acción que yo no estoy tan cierto si deberían de promocionar, ¿no? Pavimenté tantos que, pues mejor no lo promociones, pavimenta más, ¿no? No estoy diciendo eso, es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que lo haya visto, pero lo hemos visto, ¿no? O sea, el uso otra vez de la institución para posicionar, aún si es el gobierno. Sí puede haber propaganda gubernamental. Aquí los límites, que no serían jurídicos, serían, bueno, y si en lugar de gastar tanto en propaganda gubernamental, es una pregunta, lo utilizaras para mayor gasto público, ¿no? Para mayores equipamiento de aquello que estás presumiendo haber equipado, ¿no? O sea, ¿por qué sería necesaria en todo caso la propaganda, ¿no? Y ahí habría toda una discusión en torno a la comunicación social, ¿no? Solo pregunto, no estoy diciendo para ello que tendría que prohibirse todo tipo de propaganda, otra vez no es un problema de derecho, no estoy diciendo tampoco, o sea, porque si lo hiperregulamos, no solo podemos trastocar ciertos derechos, ciertas garantías, generar litigios, ¿no? Sino que se pensaría que todo se resuelve con prohibiciones jurídicas. Habría que pensar que las cosas también pueden resolverse a partir de la discusión, a partir de la reflexión y a partir de la expectativa que tenemos del cumplimiento de la norma sea jurídica o sean normas de convivencia, porque la ética son eso, ¿no? Normas de convivencia y la ética democrática, además del respeto a la otredad, está el respeto a las condiciones propias de las contiendas, de los posicionamientos, del debate y de la formación de opinión pública, ¿no? Entonces, todo eso está atravesado. Entonces, en este juicio electoral, les pongo aquí el número, ¿no? Para que luego ustedes lo vean, pero es una cuestión que tuvo que ver con propaganda, ¿no? Propaganda política disfrazada de otra cosa, de encuestas electorales, ¿no? Por eso tienen aquí esta imagen, ¿no? Un periódico en Tabasco publicó una supuesta encuesta, ¿no? En donde pues colocaban a una persona como puntero o puntera en las encuestas, pero las encuestas tienen una metodología, ¿no? Y esta metodología la tienen que dar a conocer al órgano electoral. La metodología de las encuestas, pues tiene que asegurarse, ¿no? De que sea un ejercicio estadístico que cumpla con ciertas características, ¿no? Que tenga aleatoriedad, ¿no? Que tenga representatividad, o sea, que es una muestra, que esa muestra sea aleatoria y representativa, ¿no?
para que sea representativa tiene que ser aleatoria. Bueno, el chiste es que tienen que dar cuenta de la metodología a los institutos electorales. Y en este caso específico se publicó en un medio de comunicación y el medio de comunicación pues no le dio vista a la autoridad, no le entregó la metodología. Entonces no era una encuesta para efectos jurídicos estrictos, ¿no? Y se presentó como tal. No tenía metodología, ¿no? Entonces era un ejercicio propagandístico. Estos ejercicios propagandísticos son muy comunes. Hay supuestas encuestas, ¿no? O supuestos sondeos de opinión que a veces se publican en los periódicos, a veces en Twitter, en Facebook, ¿no? Y entonces hay actores políticos, funcionarios, esperaría que no, pero puede suceder, ¿no? Que dicen, mi encuesta es mucho mejor que la del tal medio de comunicación porque aquí hubo, no sé, 20,000 participantes, ¿no? Sí, pero 20,000 participantes que exprofeso quisieron contestar, lo cual no quiere decir que sea representativo, quiere decir que aquellos que querían y son aquellos que te siguen, ¿no? O aquellos que tienen manita like en tu ¿no? Entonces eso no puede ser un ejercicio estadístico, ¿cómo se llama? Sofisticado y que pueda ser replicable, ¿no? Sino quiere decir que estás tratando de pasar como algo que no es un ejercicio estadístico que mostraría una cierta tendencia, ¿no? Y hay quienes no lo hacen de mala fe, simplemente dicen, bueno, pues ¿por qué no podría preguntarle y esa pregunta extrapolar y decir, ven, este es el que va ganando, ¿no? Y ignorando estas otras partes. Pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad pública más de la que tendría una persona que hiciera este ejercicio, ¿no? A menos que a sabiendas de engañar, ¿sí? O sea, yo si tuviera que hacerlo, pues yo ya sé que eso que voy a mostrar no sería un ejercicio estadístico, ¿no? Pero no todo el mundo necesariamente lo conoce. Para quienes sí lo conocen y para quienes deben conocerlo, entonces esto pasa por propaganda. Pero la guerra de encuestas es súper común, ¿no? Y cada una muestra, o en principio, ¿no? Muestra lo que aparentemente quisieran que muestre, ¿no? Por eso es que ahora se asegura la autoridad de que publiquen y les hagan llegar su metodología, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que publican esto en un medio impreso. En los estados, en las entidades federativas, luego los medios impresos circulan un poco más o circulan para lo que quieren que circulen, otras relaciones perversas entre prensa y gobiernos en lo local. Está bien estudiado, no hay trabajos con relación a esto. Y entonces, pues se publicitó, ¿no? Pero ¿qué pasa con un medio de comunicación como un periódico? Pues que el periódico se reparte, ¿no? Llega a las personas, leen la nota o la ven en los puestos de periódicos o en las tiendas o donde sea, y ya, no hay forma de pararla, ¿no? Porque además se enfrenta con la idea de la censura y la censura previa, entonces no te puede decir, no saques esa nota, ¿no? Entonces sale la nota y produce posibles efectos, porque no nada más es, bueno, pero no produjo el resultado, el comportamiento ético, el comportamiento debido. Habrá comportamiento jurídico que dices, bueno, si no se produce el resultado, podríamos pensar en cuanto a la sanción, ¿no? Ya verán esa parte de delitos de resultado y delitos de acción, perdón, delitos de resultado y delitos, es que no me acuerdo cuál es el otro, ¿no? Pero hay unos que son delitos de resultado y hay delitos de intención, una cosa así, ¿no? Todos los electorales son de resultado, ¿no? Perdón, de intención, o sea, si yo le retengo a una persona la credencial para votar y después digo, bueno, pero pues mira, se la retuve, pero de todas maneras quien ganó, ganó y no tuvo ningún efecto, no importa el resultado electoral en ese sentido, sino la acción misma de evitar que una persona, por ejemplo, vote, ¿no? O de coaccionarla para que lo haga, ¿no? Bueno, entonces, les digo, circula esto y ya no hay forma de pararlo y viene un procedimiento sancionador y le dicen, ¿por qué? Porque hiciste propaganda y disfrazaste de un ejercicio estadístico algo que no era. Pero como ya no te puedo sancionar, pero pues de todas maneras el daño ya está hecho. ¿Cómo le hacemos para que retrotraigamos en la medida de lo posible los efectos de ese daño? ¿No? No se puede saber el daño que puede hacer una nota del periódico. No puede saber una persona que deliberadamente o no publique un tuit falso cuál es
el impacto que va a tener en términos de confusión, pero hay una probabilidad de que así sea, ¿no? Hay muchos actores políticos relevantes en los medios de comunicación, no solo tradicionales, en las redes sociales, que de pronto comparten propaganda falsa, ¿no? Bueno, información falsa, ¿sí? Noticias falsas. No sé necesariamente si sea a sabiendas o porque se dejan llevar por su animadversión contra una persona específica y entonces están dispuestos a creer lo que sea, que ese es otro problema, ¿no? Porque luego lo replican. Y entonces eso, insisto, puede dañar a la conversación pública por un lado, pero también puede suponer que haya confusión. No podemos saber el grado de confusión. Entonces habrá quienes obtengan una sanción, pero habrá quienes no, ¿no? Independientemente de eso es la conducta esperada, ya decía, ¿no? Y los efectos que eso pueda tener. Entonces, en este caso, pues ser un medio de comunicación tradicional, un periódico, y por lo tanto se puede determinar su responsabilidad en términos del modelo de comunicación política. Entonces, como la multa no basta para que tenga efectos en eso que provocó, ¿no? Un tweet lo bajo, un spot también, ¿no? Lo cancelo, su transmisión, pero aquí ya no, ya circuló. Y entonces le dijeron, vas a tener una medida reparatoria, es decir, vas a publicar en el mismo espacio de tu periódico información desmintiendo que eso fuera una encuesta y diciendo que era un ejercicio de propaganda. El periódico en cuestión se fue a sala superior vía juicio electoral y perdió. Y la sala superior le dijo, sí, se puede que se dicten medidas reparatorias, ¿no? Eso transformó el régimen sancionador, pero independientemente de eso, ¿no? Conductas, sean jurídicamente sancionables y exigibles o no, que pueden en todo caso, sí, reparar el daño, aceptar la responsabilidad con relación a un dicho indebido, ¿no? No pasa mucho, ¿no? El ofrecer disculpas, no nada más en términos de, bueno, perdón, ya, ¿no? Sino dar una explicación, etcétera, supondría entonces que se vuelve a equilibrar esta relación democrática, ¿no? Y luego en este otro, ¿no? También viene del régimen sancionador de los observadores electorales, ¿no? Sucedió en Jalisco, un organismo empresarial que se había inscrito como observador electoral, ¿no? Los observadores electorales también deben de ser neutrales, ¿no? O sea, podrán tener ellos su idea en torno a la cosa pública, en torno a la política, en torno a las plataformas. Pero si la hacen explícita, entonces su función, otra vez, el pensar en la institución, ¿no? En este caso no es que sea una institución jurídica, la observación electoral, pero es una función en donde, ¿no? La observación tendría que buscar, ¿no? Que direccionarse en torno a constatar que las elecciones se hacen de manera libre, que las personas votan, que no hay coacciones, etcétera, ¿no? Entonces, si se rompe la neutralidad y hacen explícita su apoyo o su rechazo, porque en este caso era rechazo a un partido político en específico, entonces su función de observador ya se ve contaminada por eso, ¿no? Entonces, otra vez, los ánimos, la animadversión, ¿no? Que puedan tener con respecto a una plataforma política, no tienen que llevarse a lo público, por eso es ética pública ¿no? Pueden tener una posición y es legítimo que la tengan, pero hacerla explícita compromete su función, como compromete la del periódico, como compromete la del periodista, como compromete la del funcionario público, ¿no? Bueno, y ahora vamos a otras dos dimensiones que tienen que ver con la función pública, ¿no? Que son la ética de la responsabilidad. Aquí tenemos en esta lámina la parte ¿cómo se llama? Del utilitarismo, ¿no? De Jeremy Bentham, ¿no? Entonces, gobernantes, así como también intelectuales, ¿no? La acción política tendrá que ir acompañada de un sentido de responsabilidad y de mesura. Cuando se habla de los gobiernos, ¿no? De las y los gobernantes, mucho se ha dicho en torno a lo ético de su función. Entonces, los antiguos, tanto Platón como Aristóteles, lo que pensaban con relación a esto, ¿no? Era que la legitimidad, ligándolo con lo de ayer de la gobernabilidad, ¿no? Y ligándolo con la parte de la legitimidad democrática, iba en función a cómo el gobernante actuaba, ¿no? Es decir,
no era que el acto, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero no era que el acto por sí mismo pudiéramos juzgarlo, o sea, a los gobiernos los juzgamos de buenos y malos por su eficacia, por su eficiencia, por mantener el orden, sino por cómo el gobernante, ¿no?, ejercía el poder, ¿sí?, en el deber ser del gobernante. Entonces, por eso Platón hace su clasificación, Aristóteles hace la suya, de las formas de gobierno, ¿no? Aristóteles las formas puras y las formas impuras, que tienen que ver con cómo actúan aquellos que tienen el poder. Un monarca en oposición a un tirano, una aristocracia en oposición a una... ahorita se me fue el antagónico de la aristocracia, la oligarquía, ¿no? Y una politeia en oposición a la democracia en la forma corrupta, ¿no? En donde se rompía el equilibrio, ¿sí? Se rompía el equilibrio entre las personas, entre los plebeyos, digamos, ¿no?, y la parte aristocrática, porque la politeia era una síntesis, era justamente un equilibrio entre una y el otro. Entonces, si se rompía, se llegaba a una democracia que era una forma impura, de una forma gubernamental indebida, el ejercicio de la acción era indebido. Pero llega Maquiavelo y dice, es que no es así como tendríamos que calificar el quehacer del gobernante, porque el gobernante puede llegar a tomar decisiones que puedan ser juzgadas como indebidas en ciertos ámbitos, pero que sirven para mantener el orden social, ¿sí? Es decir, tomar decisiones, ¿no?, en donde, pues, resulten lesivas para unos, pero benéficas para el orden social, ¿sí? No quiero poner así como demasiados ejemplos, porque esto puede desatar distintas polémicas, ¿no? Pero, de pronto, pues hay gobernantes que pueden verse en esta disyuntiva, ¿no? Dice, bueno, mi quehacer como persona, diría, esto no debe de hacerse, pero para mantener el orden público tengo que, ¿no? Entonces, los guía un comportamiento distinto, solo voy a eso, ¿no? Tienen que mantener el orden público, a veces a costa de cierto bienestar, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces, la ética de la responsabilidad juzga la acción con base en las consecuencias previstas como probables. No que vaya a suceder, sino, bueno, yo estoy tratando de que esto se consiga de esta manera. Si no lo consigo es otra cosa, ¿no? Pero entonces está. Y desde luego, la justificación que tiene que ir de conformidad con los criterios, ¿no?, de proporcionalidad, de racionalidad, de respeto por la diferencia, de respeto por la vida, o sea, la democracia, por eso decía, ¿no? Por eso puede haber medidas tanto políticas como jurídicas, jurídicas lo vimos el otro día, ¿no?, que su contenido no sea democrático por el tipo de relaciones sociales que fundan. Aquí también, por el tipo de cómo se ejerce la violencia, en contra de quiénes, de qué manera, ¿sí? En qué momento puede no estar justificado. Está en México, desgraciadamente, muy presente con las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que además no hay ejecuciones judiciales, digo, para empezar, ¿no? Entonces no tendría por qué haber esa distinción entre ejecuciones extrajudiciales, porque cualquier ejecución, cualquier muerte que dé el gobierno, sería extrajudicial porque no hay esa pena, ¿no? Está legitimada el uso de la fuerza y esta puede, en momentos muy específicos, suponer que defendiendo ciertos bienes jurídicos supongan la muerte de otra persona, ¿no? ¿No? El Estado, teniendo el monopolio de la violencia, puede hacer uso incluso de la fuerza letal, pero reservada a muy poquititos casos, ¿no? Ahora no está reservada a prácticamente ningún caso, entonces hay un descontrol en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la función policíaca pues tendería a acotar estas violencias, ¿no? Pero es solo una parte. En el caso electoral, ¿no? Pues también sería no pensar, ayer lo hablaba en otra clase, que hablábamos de los partidos políticos y la racionalidad, no pensar que los partidos políticos, que los actores políticos necesariamente precisan de sanciones, porque si no van a hacer lo que se les pega la gana, ¿no?
O sea, no estoy diciendo con ello que no lo hagan y con ello no estoy diciendo que no sea necesario frenarlos, sino que no pensemos que todo tendría que resolverse idealmente mediante la ley, ¿no? Sino de esperar un cierto comportamiento de estas y de estos actores políticos diversos, ¿no? Entonces, no es nada más, bueno, como la finalidad de la política es conseguir el poder, entonces todo se vale, no, ¿no? Tiene que haber límites y vuelvo a lo mismo, esos límites no necesariamente tendrán que estar siempre atravesados por el derecho, ¿no? Bueno, hasta aquí yo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo claro? ¿Todo bien? El día lunes van a continuar con este módulo, ¿no? Ya desde una perspectiva un poco más normativa, ¿no? Esta parte de los códigos de ética, ya lo abordará como decida mejor el doctor César Wong, pero bueno, aquí la exposición tenía que ver con quiénes son los actores, cuál sería su acción esperada, ¿no? Y cómo entonces la democracia es una directriz y por qué sería una directriz, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos estas 3 sesiones o 4, ¿no? Consecutivas, en donde pues más o menos, bueno, hubieran sido 4, hubiéramos empezado del viernes, luego martes, miércoles, jueves, viernes. Con esto decía, pues vamos viendo, ¿no? Cómo lo democrático tiene un contenido sustantivo, lo democrático tiene un contenido ético, esto que les decía, por acá tengo, es que aquí no puse el esquema de la democracia como una relación entre conflicto, instituciones y valores, pero justamente los valores democráticos serían la directriz ética, ¿no? No solo aquellos que están explicitados en las sentencias judiciales, sino el comportamiento, otra vez, esperable, deseable de relaciones políticas que serían, en la medida de lo posible, no digo desinteresadas, sino horizontales, en donde sea clara las intenciones de uno y en otro, en donde haya respeto, obviamente, por las y los contendientes, por las plataformas. Esto también quiere decir que podría haber y debería, inclusive, ¿no?, haber discursos que no fueran admisibles en una democracia, ¿no? No por el hecho de estar en una democracia liberal y de tener libertad de expresión, quiere decir que cualquier expresión es válida. No aquella que desinforme, por ejemplo, ¿no? No es que esto, y lo vuelvo a decir, no es que esto se tenga que resolver necesariamente de manera normativa y prohibirlo. Quiere decir que esperamos que así fueran los actores políticos y que nosotros como actores políticos en nuestra cotidianidad, en todo caso, sancionemos, veamos esa parte y reflexionemos en torno a cómo queremos construir nuestra esfera pública, ¿no? A partir de qué actores, por qué les damos legitimidad o no. Porque también otro de los elementos, pues desde luego, es la deliberación, ¿no? La justificación, ¿no? Los porqués argumentados de una decisión gubernamental, de una línea editorial, de una plataforma legislativa, de un partido político, siempre, insisto, atravesados por la pluralidad, el respeto a la diversidad, ¿no? Y entonces ahí también vamos a ir encontrando límites hacia otras formas de expresión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su presencia. Espero no haberles cansado demasiado estos días que no fueron pocos y fueron seguidos. La semana que entramos a tener un par de sesiones, diferencias entre las sanciones penales y las sanciones administrativas. Y ya nos veremos, creo que todavía para otra sesión relativa a los delitos electorales o la ley general de delitos electorales, ¿no? Pero bueno, de momento les agradezco y pues quedo a la espera de verlos. Comentarios con relación a estos módulos, con relación al diplomado en general. Yo tengo el gusto de coordinarlo, ¿no? Entonces, si hubiera cualquier cosa relativa al contenido, relativa a la exposición, etcétera, pues a mí me lo pueden hacer saber en mi correo personal. También ahí creo que alguien me había escrito o más bien solicitó el correo para preguntarme sobre las presentaciones. De hecho, yo fui profesor el día de ayer para lo de las presentaciones. Sí. Bueno, mándeme un correo y yo con mucho gusto le mando todas las presentaciones de estos módulos. E insisto, si tuvieran algún comentario con relación a mi
a mis intervenciones o de algunas otras intervenciones que les gustaría que fueran de otra manera, o si son comentarios positivos también, pues adelante, ¿no? Muchas gracias, pues, buenas noches, descansen, feliz fin de semana. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos.